Claro que sí. En 1864, en plena guerra civil estadounidense, varios soldados se resguardan dentro de un pequeño y sofocante búnker. El aire está cargado de humo, tensión y miedo. Instantes después, un ataque enemigo atraviesa su refugio, lanza escombros por todas partes y desata una pelea caótica y desesperada. En medio de ese infierno se encuentra Lee Briggs, quien se prepara para la batalla con los músculos tensos y los sentidos al límite. Pero justo cuando está a punto de entrar en acción, su comandante lo llama aparte, interrumpiendo su impulso y cambiando por completo el rumbo inmediato de sus pasos. El comandante le explica que un objeto extraño ha sido descubierto al este de la cuenca de Colorado y le asigna la misión de investigarlo, confiando en que es lo bastante valiente y capaz para encargarse de ello. Aunque Lee se siente incómodo por tener que dejar atrás a sus compañeros en medio del combate, termina aceptando la orden, sabiendo que el deber exige obediencia. Mientras avanza hacia aquel destino desconocido, su mente se llena con los recuerdos de la guerra, las pruebas que ha soportado y las preguntas morales que lo persiguen, pesando sobre él a cada paso. Entonces la historia da un salto de 175 años hacia el futuro, hasta el año 2039, donde el astronauta estadounidense Lee Miller llega a una estación espacial abandonada. Es la primera vez en 20 años que alguien vuelve a poner un pie allí. Su misión consiste en inspeccionar la integridad estructural de la estación y realizar reparaciones para que pueda volver a utilizarse. Al llegar, contacta con el control de misión en Houston y les entrega un reporte inicial detallado. Ellos confirman que sus signos vitales son estables y le dan luz verde para continuar. Incluso le envían una grabación de audio previa a su salida, bromeando con lo nervioso y asustado que sonaba antes de partir. Durante los días siguientes, Lee establece una rutina constante, hace ejercicio, lee y escucha música, manteniendo su cuerpo y su mente ocupados mientras trabaja. Sigue comunicándose con el equipo en la Tierra para informarles sobre sus progresos y descubrimientos dentro de la estación. Un día recibe una videollamada que al principio confunde con un fragmento de su programa nocturno favorito, pero enseguida se da cuenta de que se trata de un mensaje personal de su hermano. En la grabación, su hermano le comparte la feliz noticia del nacimiento de su hijo y le dice cuánto lo extraña, confesándole que no puede esperar para presentarle a su bebé. El mensaje golpea profundamente a Lee y despierta emociones que había intentado contener. De pronto, la transmisión se corta violentamente y es reemplazada por una fuerte interferencia que destruye por completo la comunicación. Lee intenta confirmar con el control de misión si ellos también detectaron la anomalía, pero no recibe respuesta. Lo intenta una y otra vez, sin éxito. El silencio absoluto se instala, dejándolo completamente aislado en la inmensidad del espacio. Pensando que el sistema de radio de la estación está fallando, Lee trata de repararlo y consigue restablecer una señal débil por un breve instante. Sin embargo, cuando intenta consultar el manual técnico, descubre que está escrito completamente en ruso, lo que complica aún más su trabajo. Pasan varios días y pese a todos sus esfuerzos, las comunicaciones siguen sin funcionar. Atrapado en órbita y sin forma de contactar a la Tierra, su inquietud crece poco a poco. Aún así, sigue moviéndose de forma metódica por la estación, inspeccionando secciones y reparando todo lo que puede, decidido a mantener tanto la estación como su propia cordura. En un momento, por fin, logra recibir un mensaje grabado de alguien del control de misión. La voz del hombre suena tensa, urgente. Le explica que en la Tierra ha ocurrido un evento grave y sin precedentes. Le advierte que ya no tienen la capacidad de mantener una comunicación en vivo y que por el momento no hay nadie disponible para traerlo de regreso. Le pide que conserve la calma, que espere y que tenga paciencia mientras intentan solucionar la situación. Al escuchar eso, Lee queda completamente alterado. Su mente corre de inmediato hacia su familia y su seguridad. Trata de exigir más explicaciones, pero no obtiene ninguna respuesta adicional. Frustrado y al borde del colapso, incluso sugiere que, si todo esto es algún tipo de prueba o broma cruel, debe terminar de inmediato. Razona que si pudieron enviarle una grabación, también deberían poder escuchar lo que él responde, pero el silencio sigue siendo la única contestación. Con el paso del tiempo, Lee empieza a aceptar la horrible posibilidad de que quizá esté varado por un periodo indefinido. Para descargar su rabia y conservar su fuerza, se ejercita con intensidad por toda la estación. Después revisa los sistemas de soporte vital para asegurarse de que funcionen correctamente y así prolongar su supervivencia. También comienza a sellar ciertas secciones para ahorrar oxígeno y raciona cuidadosamente su comida. Una mañana despierta tras un sueño vívido en el que su transbordador espacial era destruido. Intenta calmarse bebiendo agua y comienza a recorrer la estación para revisar su estado.
desesperado. Durante una de esas rondas encuentra unos audífonos y se los coloca, esperando escuchar algo que rompa el peso insoportable del silencio. Continúa con su rutina de ejercicio y lectura, pero la ausencia prolongada de cualquier contacto humano empieza a erosionarlo. Durante los días siguientes, su sensación de aislamiento se vuelve más intensa, se torna inquieto, lanza objetos por la estación y pasa largos momentos contemplando la nada del espacio exterior. Mientras explora, descubre fotografías de astronautas que estuvieron allí antes que él. Buscando cualquier forma de conexión, empieza a hablarles, presentándose incluso como el capitán. Una fotografía de una mujer en particular llama su atención. Poco a poco comienza a comportarse como si ella estuviera realmente presente, compartiendo sus pensamientos con esa presencia imaginaria. Al mirar hacia la Tierra, observa cómo las ciudades se apagan una a una, hasta que el planeta queda casi completamente sin luz. Más adelante, mientras sueña que está con esa mujer, Lee despierta abruptamente al notar humo extendiéndose por toda la estación. El pánico se apodera de él y rápidamente se coloca el equipo de respiración. Corre para encontrar el origen del problema y descubre una válvula bloqueada. La abre y permite que el humo sea expulsado, estabilizando la situación. El incidente le recuerda brutalmente lo vulnerable que es y que no hay nadie cerca que pueda ayudarlo si surge una emergencia real. Después de eso, se sienta en silencio frente a la fotografía de la mujer e imagina momentos que podrían compartir juntos. En su mente, salen a cenar con él vestido elegantemente, conversan, ríen, caminan por la orilla del mar y contemplan el atardecer. Esas experiencias imaginarias le ofrecen un consuelo breve, una especie de refugio diminuto, frente a la soledad aplastante de la estación y al silencio interminable del espacio. Conforme pasa más tiempo, la soledad se transforma en desesperación. Convencido de que sus probabilidades de sobrevivir son mínimas, comienza a ignorar por completo las reglas de la estación. Se quita la ropa y gira sin rumbo en una silla, dejándose arrastrar por la sensación de movimiento. También malgasta agua sin importarle el daño que pueda causarle al equipo. Escucha repetidamente el único mensaje de su hermano, aferrándose a él como si fuera su último vínculo con la humanidad, y busca obsesivamente cualquier cosa que pueda ayudarlo a soportar el paso interminable del tiempo. Más tarde, cuando intenta reproducir otra vez el mensaje grabado de su hermano, su computadora deja de funcionar debido a los problemas constantes de energía. Ese pequeño fallo solo agrava su frustración y su enojo contenido. Conforme la situación eléctrica empeora, se ve obligado a trasladarse a una sección despresurizada de la estación para intentar reparaciones, trabajando completamente solo y bajo una presión mental extrema. Tras pasar aún más tiempo aislado, empieza a sufrir alucinaciones intensas. Ve al astronauta de las fotografías rondando a su alrededor, actuando como si realmente estuviera allí, interactuando con él y mostrando interés. Aunque en el fondo sabe que esas visiones no son reales, sigue respondiéndoles. Su claridad mental se debilita con cada día que pasa. Unos días después, mientras atraviesa un área despresurizada para reparar el sistema de energía, encuentra un libro cubierto de material viejo y desgastado. Lo lleva a la sección principal de la estación y descubre que está fechado en 1864. El libro resulta ser el diario del capitán Lee Briggs, el mismo soldado que había aparecido al inicio. Lee se sumerge por completo en la lectura de aquellas vívidas anotaciones sobre la guerra civil. En un momento imagina escuchar la voz de una mujer preguntándole cuál es su estación favorita del año. Cuando trata de responder, lucha por recordarlo y finalmente admite que ya no lo sabe. La voz le responde con tristeza que las estaciones ya no existen para él, que solo el tiempo sigue avanzando, indiferente a su situación. A medida que avanza en el diario, Lee descubre que Briggs escribía sobre perder una y otra vez durante la guerra, pese a sus esfuerzos. Esas palabras lo golpean profundamente, porque reflejan su propia incertidumbre e impotencia. Sin otra cosa que ocupe su mente, comienza a copiar en las paredes de la estación los dibujos que aparecen en el diario, intentando dar forma visual a las batallas y sucesos que Briggs describe. Más tarde trata de pasar el tiempo jugando cartas él solo, imaginando que hay otras personas acompañándolo. Cuando pierde, reacciona con fastidio y se aleja frustrado por la ausencia de cualquier compañía real. Al seguir leyendo, finalmente encuentra la parte donde Briggs recibe la misión de investigar el objeto misterioso, pero justo en ese punto, el diario termina de forma abrupta, sin revelar qué fue lo que descubrió. La falta de respuesta enfurece a Lee. Arroja el libro con rabia, desesperado por saber qué encontró Briggs antes de morir. Poco después vuelve a imaginar a la mujer y habla con ella como si existiera de verdad. Ella le pregunta si le molesta que no sea real, pero él permanece en silencio. Juntos contemplan la idea de abandonar la estación. Sin embargo, él razona que hacerlo impediría que cualquier posible equipo de rescate encontrara a alguien allí, lo que convertiría todo en una pérdida definitiva. Confiesa también que ya no siente miedo. En su estado deteriorado y debilitado, siente que no le queda
queda nada que perder ni nada que temer. La historia avanza entonces hasta el año 2045, mostrando que Lee sigue atrapado en la estación, no ha podido restaurar la comunicación con la Tierra, y ahora su sistema de oxígeno está fallando rápidamente. Ante una situación tan desesperada, decide dejar de luchar por sobrevivir, graba un último mensaje lleno de emoción y lo envía hacia la Tierra. En él explica que ha pasado más de 6 años completamente solo en la estación, esperando inútilmente un rescate que nunca llegó. Se presenta diciendo su nombre completo y quién fue alguna vez. Advierte que el sistema de soporte vital ya no es confiable y que el oxígeno se está agotando lentamente. Confiesa además que preferiría que la propia Tierra fuera su lugar final de descanso antes que seguir atrapado dentro de aquella estación muerta. También admite que sigue sin comprender por qué fue abandonado o por qué nadie trató de contactarlo durante tantos años. Derrotado, roto por completo, se pone un traje espacial y se prepara para salir al vacío con la intención de acabar con su vida. Mientras se mueve hacia el exterior y está a punto de soltarse del arnés que lo une a la estación, una repentina ola de duda lo invade, lucha contra sus propios pensamientos y comprende que no puede rendirse tan fácilmente. Al final abandona la idea, vuelve a conectarse y regresa al interior, aferrándose a una esperanza mínima. La historia da otro salto de varios años. El cabello de Lee está largo, descuidado, y su cuerpo aparece cubierto de tatuajes complejos. Las paredes de la estación están completamente llenas de dibujos detallados, inspirados en el diario de Briggs. Ha dejado de mantener el lugar y su espacio de vida se ha vuelto caótico, casi como la guarida de un animal. Su mente está mucho más fracturada, habla solo constantemente, sufre alucinaciones frecuentes y pasa la mayor parte del tiempo perdido en fantasías imaginarias elaboradas. Entonces, un día, después de años de aislamiento, alguien desde el exterior finalmente se pone en contacto con él y le da instrucciones precisas para realizar un acoplamiento y transferirse a otra nave. No está claro si este contacto es real o solo un producto de su imaginación, deformada por tantos años de soledad. Abrumado por la emoción, corre hacia la ventana y ve algo asombroso. De inmediato se afeita, se corta el cabello y se prepara meticulosamente para el procedimiento de acoplamiento. Cuando llega al nuevo destino, descubre un enorme objeto con forma de cubo orbitando la Tierra. Al entrar encuentra una estructura que parece un edificio construido por manos humanas, con pasillos, habitaciones y puertas. Mientras explora, atraviesa varias salas extrañas. En una hay una fotografía de un lanzamiento espacial, en otra una máquina de escribir sobre una mesa. También encuentra un auditorio vacío, pero intacto. Finalmente, llega a una habitación que parece albergar el servidor principal de la estructura. Frente a él, un viejo televisor reproduce una entrevista grabada con el propio Lee antes de su partida hacia la estación. Lee presiona un botón e ilumina por completo la habitación. Allí descubre una especie de archivo central que contiene un libro titulado A Love Story as Told by You. Dentro encuentra imágenes del capitán Lee Briggs junto a un enorme objeto cúbico alienígena, lo que sugiere una posible influencia sobre el desarrollo de la humanidad. Mientras examina las referencias del libro, se sorprende al ver su propio nombre acompañado de un código misterioso. Impulsado por la curiosidad y una descarga de adrenalina, introduce cuidadosamente ese código en la computadora, ansioso por descubrir lo que revelará. De forma instantánea, Lee aparece en una habitación de hotel normal, vestido con un traje. Una voz calmada generada por computadora comienza a hablarle, explicando que esa proyección es la única manera de alcanzarlo. La voz le expresa alivio por su presencia, pero también le revela una verdad devastadora. Él es el último ser humano vivo. Todo rastro de la civilización humana ha desaparecido desde hace mucho tiempo. La voz muestra empatía por su profunda soledad y le explica que la conexión es una de las experiencias más valiosas para cualquier ser viviente. También le dice que ha estado observando a los humanos durante mucho tiempo. El cubo, continúa la voz, funciona como una especie de álbum o archivo, preservando los recuerdos de la breve existencia de la humanidad. Finalmente, la voz le dice a Lee que espera conocerlo. Él acepta la invitación, abre la puerta de la habitación del hotel y es transportado de inmediato a una inmensa extensión oscura, donde una proyección del universo entero se despliega a su alrededor. Mientras contempla aquella belleza inmensa y la escala inconcebible de todo lo que existe, siente una profunda paz y una felicidad que hacía mucho tiempo había dejado de conocer. La historia concluye con la voz computarizada, afirmando que todo esto ha sido un experimento extraordinario sobre la conexión humana, uno que será recordado, y en ese instante final, Lee comprende algo esencial: no está realmente solo. Después de todo, ha sido amado.